Hola a todos y todas y bienvenidos a Invertir en Familia. Como sabéis bien, este canal habla acerca de inversión. Hoy vamos a centrarnos en un nivel básico de inversión, es decir, vamos a ver qué podemos hacer para aquellas personas que nunca han invertido en nada, es decir, que han tenido a lo mejor una cuenta corriente, una tarjeta de débito, pero que ahora esta situación de tanta inflación no saben qué hacer y quieren invertir, pero no lo han hecho nunca. ¿Qué podemos hacer por ellas? Hay que ayudarles, porque con una inflación en España del 7,5%, pero no solo en España, en Francia de más del 4%, y en el resto de Europa igual, hasta, vamos, en Lituania casi un 14%, en Estados Unidos también más de un 7%, en Colombia un 8%, en México más de un 7%. Tenemos que hacer algo por estas personas porque tienen que empezar a invertir, tienen que hacer frente a esa inflación. Para eso está este vídeo. La gran mayoría de personas, incluso los de mi alrededor, los de tu familia, los de mi familia, nunca han invertido. Tienen una cuenta corriente, tienen una tarjeta de débito, pero no tienen ni un plan de pensiones, ni un fondo de pensiones, ni un fondo de inversión. No han invertido nunca. Vamos a hacer algo por ellos, ¿no? Porque esta inflación nos está comiendo cada día. El dinero que tú tienes en tu cuenta corriente cada día vale menos. Sí, tendrás tus 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, lo que tú quieras tener. Pero vas al súper y la leche está más cara, las galletas están más caras, el pan está más caro. En definitiva, la cesta de la compra está subiendo cada vez más. Y tu dinero sigue estando en el mismo nivel. Tendremos que hacer algo, ¿no? Tenemos que invertir. Pero bueno, pero Carlos, es que no sé qué hacer. Mentira. Ya has hecho una primera cosa. Te acabas de meter en este vídeo y estás viendo una posibilidad de aprender a invertir. Eso es lo que nos vamos a centrar. Invierte en ti, invierte tiempo en buscar vídeos de inversión. Aprende a invertir. Busca todos los vídeos que existan en YouTube de aprender a invertir. Busca dentro de mi mismo canal, yo te voy a dejar en la descripción del vídeo una serie de enlaces de vídeos de inversión, en fondos de inversión, en fondos índices, en inversión en índices, que puedes ir mirando y puedes ir estudiando. Y además, invierte todo el tiempo que puedas en ti. Eso es tu mayor beneficio. Venga, comenzamos. Lo primero de todo que tenemos que ver es nuestro perfil de riesgo. ¿Un perfil de riesgo qué es exactamente? Mira, leo textualmente. Un perfil de riesgo de una persona indica la capacidad de asumir pérdidas dependiendo de la rentabilidad que pueda obtener en una inversión. Es decir, cuanto más riesgo estoy asumiendo a mis inversiones que voy a poner, tendré un determinado perfil de riesgo u otro. Y vamos a ir desde un perfil de riesgo bajo o nulo, en el caso de que no hayamos invertido nunca jamás y tengamos nuestro dinero en una cuenta corriente que lo único que nos hace es perder capacidad adquisitiva, a un riesgo moderado y a un riesgo más agresivo, ¿vale? El riesgo moderado irá hacia la renta fija y el riesgo más agresivo irá hacia las acciones y las empresas. Pero lo primero de todo es ver nuestro perfil de riesgo. ¿Cuánto estamos dispuestos a asumir? Vale, hemos dicho que un perfil de riesgo bajo, lo único que va a tener es una cuenta corriente, una cuenta remunerada, que ahora mismo la cuenta remunerada pues es que no te da nada más que a lo mejor el 0,01% o el 1% durante un determinado periodo de tiempo. Vamos, que no te da nada. Porque según está ahora la inflación, al 7 y pico por ciento nos comemos. Luego tenemos un perfil más moderado. En este perfil moderado vamos a ver un tipo de inversión que es la renta fija. Existe renta fija de dos tipos, la renta fija corporativa de empresas y la renta fija de países, de la deuda que emiten los países. Cuando escuchéis deuda, en definitiva es renta fija que emite un país, puede ser España, puede ser Alemania, puede ser Estados Unidos, y lo que está haciendo es pedir prestado a los inversores a cambio de un tipo de interés. Por ejemplo, España quiere hacer un desarrollo gigante en un parque eólico.
Vale, pues como necesita dinero porque no es suficiente con los impuestos que recauda, emite deuda por un importe de lo que sea. Eso es renta fija del país de España. Y va a pagar un porcentaje, un interés. ¿Vale? Pues seguramente hayáis escuchado una cosa en el pasado, en los años 80, 90, incluso, vamos, yo he invertido en eso cuando era un niño. Mis padres pues invertían en esos años porque en los años 80 los intereses en España estaban muy por encima del 10%. Entonces había una figura que se llamaba, un producto, imposición a plazo fijo, que es lo mismo, pero es renta fija, pero en este caso de empresas, en este caso de los bancos. Los bancos ofrecían imposiciones a plazo fijo. Yo qué sé, tengo 5.000 euros, por ejemplo, o 3.000 euros, en ese caso pesetas. Tenía 1.000.000 de pesetas. Ese millón de pesetas te ofrecían, por ejemplo, el 6% anual y te daban ese millón de pesetas al final del año más ese 6% de intereses. Y eso es renta fija corporativa, que se llama renta fija de empresas. También existe renta fija pues, de cualquier empresa. Por ejemplo, Telefónica. Telefónica emite deuda, emite bonos a largo plazo o a corto plazo. Y ahora mismo, por ejemplo, la deuda que emite Telefónica la paga al 1% o poco más del 1% anual. Es decir, te está pagando una cosa irrisoria y tiene un riesgo, a ver, no elevado, porque es una cosa que no fluctúa. Fluctúa es que cambia de precio, porque tú en definitiva estás poniendo un dinero, por ejemplo, 1.000 euros en deuda de Telefónica. Y dentro de un año vas a recibir los intereses por el 1%, por ejemplo, o el 1,5%, en función de lo que sea el bono o la deuda de esa empresa. ¿Vale? Y al final, en el vencimiento, cobrarás esos 1.000 euros que tú has puesto más los intereses de ese periodo. ¿Vale? Entonces, eso es renta fija, que es un riesgo moderado. ¿Vale? No fluctúa, no hay un precio que vaya a fluctuar, obviamente. Si tú quieres vender tu renta fija a mitad del periodo, seguramente pues, en función de a cuánto esté cotizando, ¿vale? A cuánto esté el precio, podrás vender y podrás o ganar o perder. Pero lo normal de la renta fija es tú compras renta fija y lo llevas hasta el vencimiento. Y por ese periodo de tiempo tú recibes unos intereses. Las empresas lo que están haciendo con esa renta fija es beneficiarse. Te pagan a ti, por ejemplo, el 1% de Telefónica, y lo que Telefónica está buscando es rentabilizar ese dinero y sacarle, por ejemplo, el 3, el 4%, o lo que hacían los bancos en los años 80. Te pagaban un 6, un 7%, pero ellos estaban cobrando unos intereses a sus clientes del 10% en los préstamos. Entonces, el banco gana y tú ganas esos intereses. O Telefónica gana porque está haciendo una inversión en lo que sea, por ejemplo en la nube, o porque está haciendo unos proyectos nuevos de televisión, online, y va a sacar una rentabilidad del 5%, por ejemplo, y ellos solo pagan el 1% o el 1,5%. Así todos ganan. Gana el cliente porque ha comprado la deuda, la renta fija, y gana la empresa porque está desarrollando sus proyectos. Ahora vamos a irnos a un perfil de riesgo mucho más alto, es decir, a mucho más volátil, que se llama. En este caso tenemos unos activos que se llaman empresas, acciones. ¿Vale? Las acciones de las empresas las vamos a distinguir en dos, ¿vale? En negocios, que por ejemplo tú tienes un bar, o tú tienes una tienda, o tienes una tienda online, o tienes cualquier negocio, lo que sea, ¿vale? Pues eso es una opción que es más volátil, obviamente, o acciones que cotizan en bolsa, ¿vale? Tenemos esas dos opciones. Obviamente, los negocios siempre se supone que van a ser más rentables, pero la dedicación que tú le tienes que dar en horas, en trabajo, en tiempo, pues es mucho mayor. Obviamente, si tú le dedicas mucho trabajo, mucho esfuerzo, pues seguramente si es un buen producto lo que tú estás vendiendo, seguramente
pues obtengas una buena rentabilidad y esa inflación pues la estarás venciendo. Pero claro, el riesgo es muchísimo mayor. Y claro, el que esté animado a hacer un negocio, mucho ánimo, mucha fuerza y a por ese negocio. La otra forma que habíamos comentado de acciones de empresas de renta variable son las acciones que cotizan en bolsa. Pues, puede ser aquí en España el Banco Santander o Telefónica, que ya hemos comentado antes también en la renta fija, o en Estados Unidos, que hay infinidad de empresas, muchas más que aquí en España. Y claro, el riesgo aquí viene en el tema precio. Una empresa, por ejemplo, está cotizando, tiene un precio de 100 y mañana da un resultado malo, publica unos resultados malos y de repente ha caído a 50. Pero claro, lo interesante de estas empresas es su valor, no el precio al que cotiza, porque claro, puede cotizar a 100 y mañana no quiere nadie comprarla y te cae a 50, o todo el mundo quiere vender y cae mucho más fuerte, mucho más rápido que cualquier renta fija, obviamente, porque la renta fija es estable, ¿vale? Pero lo que hemos dicho, renta variable más volátil. Tenemos que estar dispuestos a asumir una mayor pérdida. Por eso hemos dicho que el riesgo es muchísimo mayor y también la posible rentabilidad futura va a ser mucho mayor. Pero aunque tengamos un perfil más arriesgado, por ejemplo, no sé, de que queremos invertir el 60, el 70, el 75% en renta variable, en acciones, no vamos a meterlo todo en la misma cesta, ¿no? En todos los huevos en la misma cesta. Si yo tengo 1000 euros, si voy a la bolsa directamente, voy a poder comprar una acción, dos como mucho. Y las comisiones que me van a cobrar es muchísimas, ¿vale? Porque no tiene sentido con 1000 euros o 2000 euros ir a la bolsa directamente. Lo normal es comprar diversificado, es decir, yo quiero comprar, por ejemplo, las mejores acciones de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Pues obviamente con 1000 euros no vas a poder ir a la bolsa y comprar todas las acciones. Pero hay un producto que es el fondo de inversión o el fondo de pensiones que sí que lo puedes hacer. Compras un conglomerado de todas esas empresas. Y eso nos ayuda mucho, porque estamos diversificando el riesgo. Tú, por ejemplo, puedes comprar acciones de Estados Unidos, acciones de Europa, acciones de Asia, o también deuda, renta fija, ¿vale? Por ejemplo, quiero invertir el 30% en renta fija y el 70% en acciones, en renta variable. Pero la renta fija también pasa lo mismo. Yo quiero que sea la mitad en renta fija estatal de Europa, de países de la OCDE, por ejemplo, y la otra mitad de la renta fija que sea corporativa, renta fija de empresas. Pero no quiero que sean de Europa, solo quiero que sean de Latinoamérica, por ejemplo, o de Estados Unidos nada más, o de Japón. ¿Vale? En definitiva, lo que yo quiero hacer es diversificar los riesgos. Yo no voy a querer meterme en solo, por ejemplo, en Rusia. Ahora, quiero solo invertir en Rusia. Madre mía, el que se haya metido solo en Rusia estará hundido, porque no puede sacar ni un solo euro. Por eso es tan importante diversificar. Si tú, por ejemplo, tienes 500 euros, o 1000 euros, o 2000 euros, o el dinero que quieras, inviértelo, lo primero de todo, en un fondo de inversión o en un fondo de pensiones, en una cosa que se llama instituciones de inversión colectiva, IICs, ¿vale? Quedaros con ese nombre, ¿vale? Los IICs, instituciones de inversión colectiva, son los fondos de pensiones, los fondos de inversión, y todos ellos invierten en distintos tipos de activos. Y siempre puede ser parte en renta fija, parte en renta variable, en función siempre de tu perfil de riesgo, que es lo más importante. Obviamente, ya hemos dicho que en bolsa, si tienes un capital más alto, no sé, desde 10.000, 15, 20.000 euros,
Pues ahí ya puedes ir a la bolsa y decir, vale, me voy a hacer una cartera de 8, 10, 12 acciones, las he valorado, voy a comprar, no lo sé, Alphabet, que se llama así cotiza, ¿vale? Es Google, Facebook, que ahora es Meta Platforms, Diane Durham, todas las acciones que tú quieras, Telefónica, Colonial, pero analízalo antes, ¿vale? Pero no es este el vídeo que tenemos que ver de valoración de acciones. Hoy estamos viendo en cómo invertir desde cero, desde no tengo ni idea, vamos a ver qué hacer. Yo ahora mismo tengo 1000 euros, pero no me decido, no sé qué hacer, no sé en qué invertir, no tengo ni idea. Carlos, ayúdame, por favor. 1. Fórmate. Consume todas las horas que puedas de inversión aquí en YouTube, pregunta a tu asesor bancario, vete al banco, que te haga un perfil de riesgo. Dile, mira, yo no quiero asumir pérdidas, las mínimas posibles. Pues te va a decir, pues mira, puedes invertir en renta fija, todo, ¿vale? Ok, quiero asumir un riesgo medio, quiero invertir un 40% en acciones, por ejemplo. Y te va a decir, vale, pero esto de las acciones es volátil. Unas veces baja, otras veces sube. Ahora mismo, por ejemplo, está un poquito más bajista en la renta variable, pero también está bajista la renta fija, porque se supone que van a subir los tipos de interés, y cuando suben los tipos de interés, la renta fija también tiende a caer. Así que estamos en un mercado más bien volátil, pero cuando suben los tipos de interés, lo que mejor lo suele hacer son las acciones, pero acciones que sean capaces de llevar ese precio, esas subidas de precio de la inflación a los clientes finales, es decir, empresas buenas. Y para eso también hay que mirar en qué fondo de inversión podemos invertir, ¿vale? Y es muy importante hablar con el gestor y ver qué tipo de fondo de inversión nos puede asesorar. Y para ello, lo primero de todo, vamos a ver los 3 puntos más importantes de los fondos de inversión, ¿vale? Tú tienes que ir, lo primero de todo, a tu gestor bancario, al de toda la vida. Y le dices, mira, quiero que me hagas un perfil de riesgo, me gustaría invertir, no he invertido nunca, pero esto de la inflación es lo peor del mundo, quiero invertir y quiero que me asesores. Y te va a hacer un perfil de riesgo. Y hay 3 puntos dentro del folleto, escucha, folleto de un fondo de inversión que tienes que ver sí o sí. 1. La rentabilidad histórica. Acuérdate, rentabilidad, que sea positiva. No vaya a ser que te metas en un fondo, yo que sé, fondos monetarios. Imagínate ahora que lo único que hacen las divisas, las monedas, es devaluarse. Pues los fondos monetarios, rentabilidades siempre han tenido negativas, siempre, en los últimos años. Pues fíjate que la rentabilidad sea positiva, que el histórico que tiene de los últimos años sea positivo. Eso es el 1, la rentabilidad. 2, rentabilidad comparado con su índice de referencia, contra su benchmark. Es decir, si el fondo de inversión que te están ofreciendo tiene siempre un comparable, ¿vale? Un índice de referencia. Si lo supera, significará que ese fondo de inversión es bueno, o ese fondo de pensiones es bueno, porque está superando el índice. Un índice, en definitiva, es una referencia a la que tú intentas batir. Si la están batiendo, si están por encima en rentabilidad, será un buen fondo de inversión. Si están por debajo, pero muy por debajo, oye, mira, a otro fondo, que seguro que hay muchos mejores. O invierte en fondos índices, que hay un vídeo que te dejo en el enlace que puedes ver para invertir en fondos índices. Y tercero, y muy importante, las comisiones del fondo. Comisiones de gestión y comisiones de depositaría. Lo máximo por ley, las comisiones de gestión es del 2,25% y de depositaría el 0,2% anuales, ¿vale?
Pero claro, lo normal es, si yo invierto en renta variable en acciones, pues tendré más comisiones. Normalmente pues están en torno al 1,5% si es de gestión activa, es decir, que hay un gestor detrás que está comprando y vendiendo las acciones cuando mejor interesa. Y de gestión pasiva, pues normalmente las comisiones son mucho menores, por debajo del 0,5%. Si te están cobrando por encima del 0,5% o más del 1%, oye, hay un enlace abajo que es de MyInvestor, échale un vistazo a la plataforma, a mí no me pagan, pero está bastante bien y es bastante inteligente poderle echar un vistazo. Pero obviamente, si te están ofreciendo unas comisiones atractivas, puedes ir a tu banco, perfecto, abro aquí en este fondo de inversión porque es interesante. Entonces, esas tres cosas: rentabilidad, que sea positiva en el histórico; rentabilidad comparado con el benchmark, con el índice de referencia; y tercero, comisiones. Cuantas menos comisiones, mejor. Obviamente, un fondo de inversión que cobre altas comisiones, pero porque está batiendo siempre al índice de referencia, oye, pues tiene sentido, ¿no? El gestor es muy bueno, siempre está batiendo al índice de referencia, pues tendrá que ganar más dinero, lógico. Pero si es un fondo de inversión pasiva, es decir, un fondo índice, pues por debajo de 0,5. Hemos visto en otros vídeos que llegaban por debajo incluso del 0,2% anual de comisión de gestión. O sea, comisiones mínimas. Y luego veíamos también, en cuanto a la comisión de gestión, que va en fondos de inversión de renta fija, más centrados en renta fija, que están en torno al 1% o por debajo del 1%. Pero claro, no es solo fondos de inversión de renta variable o de renta fija, hay también de lo que te dé la gana. Hay fondos de inversión temáticos, que se llaman fondos de inversión tecnológicos, de empresas tecnológicas; fondos de inversión que invierten en materias primas, en el oro, en el hierro, en cualquier cosa, en cobre. Hay fondos de inversión que invierten en small caps, en empresas pequeñitas, en lo que hemos estado hablando antes. Fondos de inversión que invierten en negocios. Pues perfecto, si yo quiero asumir ese riesgo, porque me gustan las empresas pequeñas, porque tienen un potencial de crecimiento más grande, pues me parece fenomenal que puedas invertir en ese tipo de fondos de inversión. Lo importante es invertir. Ok, hemos visto ya en este vídeo que la inversión con un importe bajo, lo más inteligente es hacer una inversión en fondos de pensiones o en fondos de inversión. Hemos estado hablando de fondos índices, que es fondos de gestión pasiva, que os he dejado un enlace en la descripción. Hemos estado hablando también que comisiones bajas de MyInvestor, que obviamente a mí no me paga, pero ahí lo dejo. Que es inteligente mirarlo, echarle un vistazo y ya está. Pero lo primero que tenéis que hacer, ir a vuestro banco, preguntad a vuestro gestor, haceros un perfil de riesgo y si os concuerda el fondo de inversión que os ofrece en rentabilidad comparado con el índice de referencia y en comisiones, pues mira, abrid una cuenta de fondos de inversión, invertís en el fondo correspondiente y fenomenal. Inviertes esos 500 euros, esos 1000 euros y ya estarás luchando contra esa inflación. Estarás haciendo que esa inflación, pues en vez de un 7%, mira, he obtenido de 1000 euros 1030 el año que viene, o 1050, o 1100. Fíjate que bien, hemos cubierto la inflación. O mira, es que has de un fondo de inversión espectacular, el gestor es la leche, tengo 1200, he superado muchísimo por encima la inflación. Soy rico, como digo yo, soy rico. No vas a hacerte rico, obviamente, pero si tú vas invirtiendo ese inicio y luego vas aportando mensualmente, semanalmente, cada 2 meses, lo que sea, 100 euros, 200, los que tú puedas aportar. Obviamente, los fondos de inversión, igual que las acciones, fluctúan, unas veces suben, otras veces bajan, y obviamente si tú vas aportando mensualmente o semanalmente o tal, cuando baje, tú estarás comprando más barato
Y luego cuando suba te vas a llevar una alegría doble, porque habrás comprado en una parte más baja y luego sube, como todo, sobre todo los fondos buenos, suben y esa revalorización te la llevas tú. Y esa inflación la estamos batiendo, porque la inflación no se va a estar manteniendo a esos porcentajes durante muchísimo tiempo. Lo normal es que pues sí, puede haber un año, 2 años, 3 años que haya inflación, lógico. Se ha emitido tanto dinero con el COVID, maldito COVID, que obviamente es normal que ahora haya inflación. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, me ponéis un comentario abajo. Dadle a me gusta, porque así el canal gana más adeptos. Y así también la educación financiera pueda llegar a mucha más gente. Sin más, daros las gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.